Muchos los retos que enfrenta no solamente la población, sino que también las autoridades. Y uno de ellos es la especulación en los precios de la canasta básica. Suben los combustibles, le aumentan a la canasta básica. Sube la energía, le aumentan a la canasta básica. Bajan los combustibles, pero no hay baja en esos productos. Y este desequilibrio es lo que afecta a la población. Porque aquí, en la parte de canasta básico, difícilmente baja. Y suben 5 lempiras, pero cuando hay rebajas le bajan 1 lempira, por dar un ejemplo. Para que vean esta diferencia. Las autoridades actuales de protección al consumidor, nosotros los tuvimos aquí justamente en este estudio. Interesantes acciones las que han emprendido. Hicieron operativos intensos durante el mes de diciembre. 70 productos aumentaron de precio solo en el mes de diciembre. Pero la canasta básica se ve amenazada por muchos aspectos. Número 1, la pobreza, la crisis alimentaria. Además de eso, por la guerra de Ucrania. ¿Por qué? Porque la guerra de Ucrania generaba muchos alimentos y muchos fertilizantes y eso se escaseó y aumentó de precio. También los efectos post-COVID de la pandemia. Recordemos el encierro, una paralización de la economía, la gente no cultivó. Y si sumamos a esto el impacto del Super Niño en el 2023, catastrófico, que se verá reflejado en la producción este año. El gobierno, como les decía, realizó operativos para controlar toda esta ola especulativa intensos durante el mes de diciembre. Incluso aplicaron multas millonarias a productores y a proveedores. Pero esto no frena. ¿Por qué es tan difícil controlar la especulación de precios? Justamente es el tema que vamos a abordar. ¿Y con quién mejor? Con una persona que ha sido defensor de los consumidores por años, Adalid Irías. Él realiza su propio monitoreo de precios, él está en constante denuncia de estos incrementos, unos justificados, otros no justificados. Pero ¿qué hace falta? ¿Qué hace falta para poder tener control de esa canasta básica? Porque no solamente es el precio, también el peso, la calidad. A veces nos venden aire. Pero bueno, ese tema que vamos a abordar en breves instantes, pero antes veamos esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto. Por las nubes se cotizaron los productos de la canasta básica durante el 2023. Según organizaciones protectoras del consumidor, fueron más de 800 lempiras entre productos fijos y de demanda estacional, por lo que los hondureños tuvieron que pagar más para poder comer. En el índice de precios al consumidor con el Banco Central están hablando de un 5.6% el índice de precios al consumidor. Tuvimos 4 rebajas en las tarifas de la energía eléctrica en las 4 revisiones trimestrales y más esta que viene ya en el 2024. Eso le trajo un alivio a la economía y sí sufrimos un impacto de unos 700, 800 lempiras que subió canasta básica solo en esos 70 productos. Pero en los 50 productos hay que subirle un pensum de unos 500 lempiras más, con la salvedad de que los de Navidad vuelven a nivelarse en el mes de enero, pero los 700, 800 lempiras, eso ya no vuelven a bajar. Pequeñas productoras aseguran que el año pasado fue bastante difícil por la pérdida de las cosechas, el alto costo de los insumos y la falta de apoyo económico por parte del gobierno, reduciendo así la capacidad de producción e incrementando el precio para los consumidores, por lo que hacen un llamado para este 2024. Nosotros nos sentimos alejados del gobierno que nos los ha apoyado porque realmente al llover en nuestra tierra, que nosotros vivimos aquí en el Junacate, el Epaterique, al llover nosotros no tenemos transporte porque las carreteras están pésimas, o sea que está en pura tierra, no hay nada de balastre, nada de nada.
Entonces sentimos que el gobierno, ahorita aprovechamos para pedirle que se acuerde de los productores, porque de Lepaterique es el lugar donde salen más verduras, o sea, más legumbres para la capital. Entonces hay que aprovechar el medio de comunicación para pedirle al gobierno que nos apoye, que nosotros somos los que surtimos de aquí la Tegucigalpa de verduras. Mire, está escaso el brócoli, la zanahoria es escaseado. El tomate, el tomate en Lepaterique se produce muy poco porque el clima es bien helado. El tomate, la cebolla, esta no ha habido producción porque se dañó bastante con la lluvia. Los consumidores confirmaron los constantes aumentos que mes a mes reportaban los alimentos, a vista y paciencia de las autoridades. Bueno, con 1000 lempiras ya prácticamente solo compra un cartón de huevos, un pollo y 2-3 libras de carne. Es lo más que puede comprar con 1000 lempiras. No puede comprarse mucho ya con 1000 lempiras. Como igual el alimento principal, como es los frijoles, el alimento principal del pobre, pues, eso ha sido lo más elevado. Y sobre todo las verduras igual. Es que yo ajustando, yo hago 2000 lempiras a la quincena, comiendo tortillitas, hasta las tortillas están caras, comiendo tortillas así tajaditas con huevo para pasar un poco el rato. Las carnes, las verduras, los granos, todo está caro. La población suplica que para este año nuevo los precios de la canasta básica no sigan en aumento, o de lo contrario, serán más los alimentos que desaparecerán de la mesa de las familias hondureñas. Con imágenes de Elvis Zambrano, informó Merari Borjas. Esta es la realidad que vive el pueblo hondureño. Altos precios, que a veces les es difícil. Y es cierto, lo que decía el televidente, con 1000 lempiras es muy poco lo que se puede comprar. Pero ¿por qué es tan difícil realmente controlar la especulación de precios? Porque hay que considerar algo, y yo quiero rescatar antes de darle paso a nuestro invitado, el trabajo que realizaron en el mes de diciembre. Hicieron operativos, estuvieron pendientes, aplicaron multas millonarias, especialmente a los huevos, a los avicultores. Pero estamos hablando de los intermediarios, porque una cosa también es el productor, otra cosa es el vendedor y otra cosa es el intermediario. Y el problema se tiene con el intermediario. Muchísimas gracias a Dalit por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Sí, muy buenos días, Enma Calderón, y a los televidentes de Diálogo de Impacto. Feliz año nuevo, ¿no? Y que este año sea de mayor optimismo para el pueblo hondureño, porque sí tenemos que ir levantando un poco la situación económica, porque el 2023 sí cerramos con cifras un tanto preocupantes, pero hay también un alivio, porque comparado con el 2022, que la situación fue más difícil, sí creemos que cerramos con algunos alivios, porque, por ejemplo, Enma, el 2022 cerramos con el índice de precios al consumidor, o sea, la inflación en 9.80, o sea, casi acercándonos al 10%, ¿no? Y este año cerramos prácticamente en 5.19%, o sea, 4.61% que bajó la inflación. Y es cierto, fíjate que en Adecava reconocimos, en el 2022 subieron 100 productos de canasta básica en promedio, y este año contabilizamos 70, quiere decir que un 30% de productos bajaron, o sea, no incrementaron en comparación con el 2022. Sí, la situación está difícil porque el poder de compra, o sea, la capacidad de compra de los hondureños se vio diezmada, porque en esos 70 productos que Adecava fue denunciando a lo largo de todo el año, lamentablemente tuvo un impacto en promedio casi de 800 lempiras, porque en el 2022 habíamos cerrado en 12.000 lempiras. El 2023 comenzamos
por los 12.000, un poquito más, 12.100 lempiras, y cerramos en 12.800, pero hay que sumarle... ¿Podemos decir entonces, Adalid, que el 2022 fue el año más catastrófico donde la canasta básica se disparó a niveles increíbles? Claro, porque superiores? Llegamos a 9.80 del índice de inflación de precios al consumidor, pero tú lo mencionabas que por ejemplo, la guerra de Rusia con Ucrania siguió impactando, el precio de los fertilizantes fueron terribles. También el tema de los apagones en la energía eléctrica, por ahí incrementos en el precio de los carburantes en el 2022, pero 2023 como que la situación se fue atenuando un poco, aunque tuvimos impactos en el tema de carburantes porque en los primeros 6 meses hubo una retajila de incrementos en el precio de los derivados del petróleo que lamentablemente impactó en los refinados, ¿no? La gasolina, el diésel que tuvo casi 22 incrementos, ¿no? Y que golpeó fuertemente la economía. Eso fue lo que impactó para que la mayor parte de los productos de la canasta básica se fueran al alza, aunque hay que reconocer que de septiembre tuvimos unas rebajas de casi 13 semanas consecutivas que el diésel bajó y que tuvo un alivio casi de un 17%, prácticamente vino a oxigenar un poco la economía. Pero como aquí ocurre en el país, que cuando suben los carburantes, aquí todos los sectores, todo mundo lo traslada al consumidor final. Pero cuando ya en el último trimestre de este año tuvimos rebajas, sí, todavía hemos tenido rebajas empezando 2024, seguimos con rebajas en los carburantes y aún, aunque la economía se ha oxigenado, pero en canasta básica aún no vemos estos alivios importantes. La población tuvimos que pagar más por comprar los mismos alimentos, casi 800 lempiras, que fue el impacto promedio que tuvo canasta básica. Pero como el obrero, quiere decir que el salario promedio del obrero disminuyó en 800 lempiras, porque no podemos estirarnos más allá de lo que ganamos. Entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos que modificar el patrón de consumo en alimentos. Ya disminuimos, por ejemplo, nosotros hacíamos sondeos. Había gente que en la semana compraba 2 libras de queso, 1 libra de mantequilla, 1 libra de quesillo. Disminuyó a la mitad, ya solo compraban una de queso, 1 de quesillo y 1 de mantequilla, y ahí le iban haciendo. Gente que dejó de comer mariscos, gente que dejó de comer carne, o si lo comía 2 veces o 3 veces a la semana, disminuyó la frecuencia de comer una vez. Otra gente se pasó para el pollo, y el pollo tuvo incrementos, pues, porque ya prácticamente llegamos de los 28, subimos a 30, hasta 32 lempiras 1 libra de pollo. Aunque hay la Feria del Agricultor, que hay precios preferenciales, pero 70 productos se fueron al alza. Por ejemplo, el frijol. El frijol tuvo un repunte entre mayo y junio, un repunte que llegó a 5.000 lempiras la carga, y el quintal llegó prácticamente a 2.500, y de 100 lempiras que costaba la medida de frijol de 5 libras, llegamos al precio tope de 130 lempiras. Y en todo esto, tal como tú lo dices, las cadenas de intermediación siempre hacen su agosto porque juegan con esos movimientos. A veces cuando no ingresa un producto, por ejemplo en el mercado zonal Belén, cuando vemos una semana que ingresa poco maíz o poco frijol, es la antesala de que viene un trancazo o vienen incrementos en los precios, y eso se da en los productos de la canasta básica, que fueron aproximadamente unos 70 que se fueron al alza, y dentro de esto se destaca el huevo, el maíz, el frijol. Sí, porque por ejemplo, el caso del huevo.
El huevo es un producto de alto consumo y es muy popular por su precio. Si comparamos, por ejemplo, en el 2022, el cartón de huevo llegó casi a 200 lempiras, ¿tú recuerdas? Sí, ¿verdad? sí. Y esta vez llegó a 160, para que la gente compare realmente cómo fue esta variación, ¿verdad?, de precios. Sí, es que el huevo son movimientos cíclicos. Por ejemplo, el huevo en la temporada de Semana Santa tiene una subida, de ahí viene por agosto. Agosto tiene un ínterin que también de unos 2 meses que también sube, y en el mes de diciembre, que ya en el mes de diciembre, por el excesivo consumo, por la especulación, por la intermediación y por la gran demanda de la población, no solo el huevo, sino los productos de demanda estacional, entonces también ahí nos apretan con otros incrementos. El huevo llegó, sí, en los supermercados llegó a ese precio y en algunos lugares. En los mercados populares llegamos prácticamente a los 150 lempiras en la primera oleada. Las ferias del estadio lo mantuvieron a 128, 130 lempiras. Y eran largas filas las que la gente estaba haciendo. Y eran filas terribles. Pero sí, hubo productos, como hay mayor demanda de la población, impactaron. Por ejemplo, la papa llegó a 20 lempiras. ¿Tú recuerdas que hubo un problema del cierre de fronteras de Guatemala? No porque había algún desacuerdo entre los países, sino por las tomas que hubo en Guatemala, creo que protestando por un fiscal, ¿no? Sí. Y en el tema de las elecciones, de ahí importamos la zanahoria, de ahí importamos el brócoli, de ahí importamos el banano verde. Esos tuvieron incrementos que logramos pagar la zanahoria casi a 25, a 30 lempiras la libra. O sea, hubo factores exógenos. Y qué irónico que Honduras, siendo la República Bananera, ¿verdad?, tendríamos que importar banano verde. Sí, por eso uno de los retos que nosotros le estamos haciendo al gobierno para el 2024 es que tenemos que ser sostenibles en la producción agropecuaria, porque tenemos que tener la capacidad de producir lo que consumimos. Fíjate que aquí la cebolla roja y la amarilla, hay una temporada que se termina la producción y tenemos que importar de Holanda la cebolla amarilla. La cebolla, si la cebolla, un mazo llegó casi a 60 lempiras. Un mazo de cebolla. La libra llegó a 35 lempiras y el mazo ya viene con una cebolla más grande. Aquí tuvimos, por ejemplo, la cebolla amarilla, que también llegó a los 20, 25 lempiras, que en temporada normal a uno la libra le cuesta 10, 12, hasta 15 lempiras. La papa, se fue el brócoli arriba, como denunciaba una entrevistada por ahí. Los productos lamentablemente se fueron exageradamente hacia el alza, que obviamente vino a golpear la economía del consumidor, porque mucha gente tuvo que disminuir la compra de los productos de la canasta básica alimenticia para poder cubrir un poco las necesidades alimentarias. Y por ejemplo, ya en las familias mucha gente se quedó solo con el pollo. Sí. Y no solamente con el pollo, sino que con las vísceras. Por ejemplo, los menudos de pollo, las patitas de pollo, el pescuezo, la carcasa, y hasta en eso hubo trancazos en la serie de aumentos que tuvimos, porque recordemos que incluso la carne, Enma, la carne tuvo un incremento porque el precio promedio que tenía fue de 68 lempiras. ¿A cuánto llegó la carne en la temporada de Navidad? A 80, 83, hasta 85 hubo menos lempiras, consumo pero de carne popular. Sí, estamos hablando, pero hubo una baja considerable en el consumo de carne por el alto costo en esta temporada de Navidad, este diciembre que acaba de pasar, Adalid. ¿Y qué se espera realmente de las nuevas autoridades del gobierno? Ustedes han tenido acercamiento, este tema lo vamos a abordar después de pausa, no nos cambie, que ya regresamos.
interesantes revelaciones que nos ha hecho justamente Adalid Díaz, porque nos hizo esa comparación, por ejemplo, de que el año catastrófico en el costo de la canasta básica en la historia de Honduras ha sido el 2022, por muchos aspectos. O sea, fue increíble cómo subió de precio. Este 2023 se redujo en un 30% porque ya muchas situaciones se habían normalizado y se habían buscado opciones. Pero, como él mismo dice, la gente está reduciendo la cantidad de productos que está consumiendo. Por ejemplo, las carnes, él habla, ya la gente ya no compra la carne de pollo, sino que sea por los menudos, por las patitas de pollo. Y esto pues viene a preocupar porque al final eso tiene un impacto en la salud del pueblo hondureño, porque un pueblo mal alimentado es un pueblo enfermo y hay que ser realistas. No es lo mismo que a un niño usted que va a la escuela, por ejemplo, le pueda dar su desayuno completito, su almuercito completito, su carnita y sus complementos, ya sea ensaladita, arrocito, a que solamente le tenga que dar arrocito, por ejemplo, ¿verdad? Con huevo. Y esto es lo que ha sucedido. Interesante el llamado que hacen también los pobladores de Lepaterique, los productores de Lepaterique, y están pidiendo al gobierno que mejore la carretera porque ellos tienen buena producción. Han tenido la bendición de que han tenido agua durante todo este tiempo, pero el mal estado en la carretera les impide realmente sacar ese producto. Ahora bien, Adalid, ¿en cuánto se ha reducido, por ejemplo, el consumo de carne en la población hondureña? Bueno, prácticamente nosotros estimamos que casi en un 40%, porque, por ejemplo, hay familias que consumían carne 2 veces a la semana, a veces lo hacían con carne de res o carne de cerdo. Ahora nos dicen que ahora es quizá una vez a la semana cuando se puede, ¿no? Hay gente que ya lo retiró del plato familiar o del menú que hay, el tema de la carne, y se ha quedado definitivamente en el pollo, y se la juegan también porque con una sopita de pollo, con verduritas y todo eso pueden hacer su almuerzo, ¿no? Pero sí, la situación se ha habido totalmente diezmada porque la población, bueno, si de cada 10 hogares, 7 no pueden cubrir canasta básica y solo la pueden cubrir en un 32, en un 35%. ¿Qué significa eso? Que si reducimos poder comprar una canasta básica ideal, ¿no? Una canasta básica contentiva que está estimada casi en los 13,000 que cerramos en el 2023, hay gente que solo puede cubrir un 30, un 35%, y prácticamente más el consumo tradicional en hogares marginales es el arroz, los frijoles, el huevo, el queso, y dentro de las carnes, pollo en menor proporción, pero se va más por los menudos, porque nosotros vemos gente que hace su sopita de menudos con verduritas y ahí se va, ¿no? Y prácticamente frijoles, arroz, queso. Por eso es que a veces nosotros hacemos la ironía que al COEP le sale una canasta básica muy baja, ¿no? Y eso es porque la población lamentablemente no puede llevar una dieta balanceada, ¿no? Y cuando nosotros hablamos del nivel de calorías que el ser humano debería de tener diariamente, la población no puede darse ese lujo. Aquí es lo que caiga. Aquí, ¿cuáles calorías? Y aquí agarramos esto, agarramos aquello, y esa es la comida, eso es lo que tenemos que comer. O sea, el nivel nutricional, y por eso es que en el tema de la seguridad alimentaria debemos de irle apostando para una protección especial de canasta básica, que yo estoy en desacuerdo con Freddy Cerrato. Es irrisorio hablar de 30 productos, por Dios. Sí, con 30 productos
no podemos cubrir las necesidades básicas. Nosotros, es más, vamos a proponer que incluso este año estemos hablando no menos de 100 productos esenciales de canasta básica. Si canasta básica son como 242 productos, pero que le demos una protección de unos 100 productos y lograr que a través de Banasupro, por ejemplo, somos productores de tilapia, a través de Banasupro que haya un programa para poder proveer a la población de menor poder de compra, aunque de la tilapia, que ya sería el marisco, que ya el marisco desapareció, de centenares, de miles de familias en este país ya ni saben lo que es el marisco, ya, ¿no? Entonces, son situaciones que la población se ha visto en la necesidad de disminuir la compra de determinados productos. Una, porque el nivel de ingresos, o sea, si una población, el salario promedio en este país es de 9.000 lempiras y una canasta básica que va por los 13.000 lempiras y hay que pagar alquileres y hay que pagar los costos fijos que se pagan en un hogar, por eso es la disparidad que la población solo puede cubrir el presupuesto para un 35% que se puede cubrir canasta básica, y por eso es que hay familias que lo que más predomina, por ejemplo, un hogar pobre, más se compra sus 2 medidas de maíz, se compra su cartón de huevos, se compra el quesito, se compra sus 5 libras de arroz, se compra y las verduras que no deben de fallar, y eso realmente mide las brechas de inequidad en el país, porque el salario que devenga el obrero promedio es para sobrevivencia, y por eso es que este año tenemos que apostarle. Hay un programa de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de fortalecer el agro. Eso es importante, esta parte de fortalecer a los productores directamente. Claro. El pequeño productor es el productor que no tiene acceso a préstamos en la banca, pero que sí puede pedir, y lo que decía, por ejemplo, la gente, los productores de Lepaterique, decían que nos reparen la carretera, no estamos pidiendo más. Entonces, esos proyectos son los que se necesitan. Tenemos varios mensajes que nos ha escrito el 3182-5600, que con gusto vamos a compartir. Dice, buenos días, ¿dónde miden los precios? ¿Dónde dejan las pulperías y mercaditos que un huevo lo venden de 7 a 7 o a 6 lempiras? 7 lempiras. Sí, es que miren, las pulperías, sí, realmente hay que retomar una iniciativa también para fortalecer, no sé si espacios para que las pulperías puedan acceder a los productos que venden a precios más accesibles. Yo diría que Banasupro podría tener una iniciativa importante. Sí, en las pulperías tiene razón, el huevo está a 6 lempiras y según reportan hay hasta 7 lempiras. Mire, una libra de menudo de pollo cuesta entre casi los 35 lempiras en barrios marginales. Entonces, siempre los productos en las pulperías llevan un costo más elevado, pero también habría que evaluar algunas. Sí, yo no estoy diciendo que también, porque hay pulperías que abusan también en los precios. Hay pulperías que realmente no se miden, y sobre todo en zonas residenciales donde solo hay un mercadito, solo hay una pulpería, y esa impone los precios y ahí nadie protesta. Y sí hay que tener iniciativas, pero sí las pulperías a veces tienen. Yo vivo en un barrio marginal, ¿no? Yo conozco esas realidades. Hay pulperías que tienen que pagar el flete, ¿no? Por ejemplo, van al Mercado Zonal Belén. Mercado Zonal Belén, unas 700 pulperías compran ahí. Hay que, además de ir a comprar, hay que pagar el flete para traer esos productos. En alguna medida siempre tienen un precio un tanto más elevado, pero no obsta también porque hay pulperías que realmente abusan, y en eso sí yo creo que debería de haber una iniciativa. En primer lugar, que sea el propio consumidor el que denuncie directamente, pero tiene que haber alguna iniciativa para poder establecer, pero no se pueden supervisar
no sé, 4.000, 5.000 pulperías, pero debe de haber una iniciativa. Y acordemos que es la final de la cadena, ¿verdad? Claro. De proveedores, porque es revendedor, revendido ese producto hasta que llega a la pulpería. Pero la cuestión es que se tiene que controlar desde la matriz, ¿me entiende? Y establecer, como usted dice, esos porcentajes, que es donde entra la parte del gobierno. Vamos, pero eso será otro tema. Vamos con más mensajes. Por el tiempo se nos ha ido rápidamente. Dice, ya día don Adalid está ahí, ocupamos que se haga más bulla, que denuncie, que topen a esos coyotes, que no se vaya de esa asociación, sí que multen o cierren el negocio, dice. Esto es lo que dice este televidente. Vamos con el otro mensaje. Buenos días, licenciada Calderón, permítame decir a que él escribió anteriormente que ponga él su negocio para que mire los costos que hay. Yo tengo una pulpería, dice, pero yo no trabajo. Para que me vean tengo que hacer para sal, como dicen, porque no compara los restaurantes. Un plato de carne asada en el mercado vale de 60 a 80 y en un restaurante con silla bonita 200 a 250. Allí vayan a ver, es lo que nos dice este otro televidente. Sí, es lo que hemos dicho, que las pulperías, lo acabo de decir, que las pulperías pagan fletes, pagan acarreo, que eso en alguna medida incrementa. Además, por ejemplo, costos de energía eléctrica también son fuertes en las pulperías. El pago de extorsión. El pago de extorsión porque hay que también. incluirla también. Yo no estoy satanizando las pulperías, si yo compro en las pulperías también, porque a veces tengo que comprar mis 2 huevitos, a veces no pude comprar el fin de semana o se me termina. Yo voy a la pulpería y además me fían también. Y yo creo que también, mire, yo creo que todos compramos en pulpería. O sea, sí. O sea, de una u otra manera. La cuestión es que las pulperías es el final de la cadena. Sí, y es lo más cerca que tenemos. Es el final de la cadena de los coyotes, por dar un ejemplo, pero es también la única opción que tiene la población en su propio lugar. Pero, ¿qué es lo que sucede? Por eso habla don Adalid, de que el gobierno tiene que cambiar estrategias. En ese sentido, ¿se necesita realmente una reforma a la Ley de Protección al Consumidor, don Adalid? Sí, yo creo que sí, porque hay que dinamizar, por ejemplo, el nivel de supervisión. Tuve una reunión con don Freddy Cerrato hace como 3 días y hablábamos que hay que darle un golpe de timón a la Dirección de Protección al Consumidor. Él habla de que tienen en mente reformar la Ley de Protección al Consumidor para establecer el Instituto de Protección al Consumidor, que va a venir prácticamente a darle un vuelco a todo esto, porque son miles de problemas. Por ejemplo, aquí solo hay una regional de la Dirección de Protección al Consumidor. Solo hay como 8. Correcto. 8 ¿Cuántos inspectores tendrán? Algunos 12, 15 inspectores. ¿Qué van a hacer 15 inspectores en 700, 3.000 pulperías que hay, tantos negocios? Yo creo que tenemos que también establecer una estrategia para educar al consumidor, porque el consumidor a veces nos quedamos con el abuso. O sea, si a usted le venden un huevo excesivamente caro, usted ponga la denuncia, inmediatamente que haya una respuesta también y determinar qué es lo que está pasando, porque también las cadenas de intermediación impactan también para que las pulperías puedan vender o vendan más arriba del precio. Y justamente yo reconozco esto, pero sí hay pulperías que también abusan en cuanto al margen de ganancia, y eso nosotros hemos tenido. Pero sí, la ley, yo creo que la Ley de Protección al Consumidor ha quedado un tanto obsoleta, porque necesitamos dinamizar, ¿no? Sí hay que tomar iniciativas, hombre. Yo creo que las alcaldías municipales, nosotros hemos propuesto que cada alcaldía municipal tenga un defensor del consumidor. Hay un defensor de la mujer, hay un defensor del ambiente. Debería de haber un programa también para defender al consumidor, y que en el plan de arbitrios también vaya considerado sanciones contra las pulperías que también abusan. Ahora bien, ¿dónde se denuncia? ¿Algún teléfono para denunciar? Bueno, la Dirección de Protección al Consumidor tiene la línea 115, que perfectamente, 115. Claro, había que dinamizarla, ¿no? Había que tener respuesta, incluso trabajar 24/7, porque hay negocios que trabajan en la noche también.
y las asociaciones de consumidores también tenemos. Nosotros vamos a trabajar un portal donde vamos a recibir denuncias vía WhatsApp o vía Facebook, también para facilitarle que desde el celular mismo haya una denuncia y se canalicen. Es una tarea titánica porque ni nosotros tenemos la posibilidad de tantas denuncias que nos llegan, pero sí tenemos que establecer líneas de acción, líneas de emergencia para actuar en consonancia, porque sí sentimos que hay impunidad en el tema de las relaciones de consumo, porque las que llevamos de perder somos los consumidores, porque aquí somos abusados en todo, desde un comercio, desde una fábrica, desde un banco, desde una cooperativa, hasta cooperativas. Hemos recibido denuncias que también abusan, los usuarios financieros en centros médicos privados. Hay denuncias terribles, y yo creo que tenemos que hacer un frente común. Incluso las asociaciones de consumidores, como lo hacen en España, tendríamos que repartirnos también el área de defensa, unos que agarren canasta básica, otros servicios públicos, otros servicios financieros. El mismo, por ejemplo, Estados Unidos tiene su índice de nivel de consumo. Claro. Donde uno le dicen, este producto tuvo tal calificación, es un buen producto. Tenemos un último mensaje antes de irnos porque el tiempo se nos ha agotado, pero es importante la opinión de ustedes. Buenos días, Diálogo de Impacto, y al invitado, feliz Año Nuevo 2024. Otro factor importante es pedirle al nuevo ministro de la CIT, Octavio Pineda, que trate de arreglar la carretera para que los productores puedan sacar sus productos. Ejemplo, en Lepatérique, que surte de verduras y legumbres, que no puede sacar su producto por el pésimo estado de las mismas carreteras. Sí, y eso también está San Juan del Rancho, está Tatumbla, Azacualpa, que realmente a veces las carreteras o los caminos de acceso son otro de los factores que también, y fíjense, y no solo, también en la producción del café, fíjense que hay, por ejemplo, nosotros estamos hablando de este año fortalecer el IMA y fortalecer el tema de Banasupro. Fíjense que hay el productor de frijol y el productor de maíz, pequeño productor, porque el mediano productor él puede sacar su producción. Fíjense que los coyotes son los que se aprovechan de todo esto. Lo mismo en el tema de las verduras. Y ese ha sido el gran problema. El tiempo se nos ha agotado. Adalid, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Diálogo de Impacto. A ustedes, televidentes, 1.000.000 de gracias. Un tema de mucho interés que queda corto, pero vamos a seguirlo tratando, porque yo creo que lo más importante es que nosotros tengamos conciencia de que tenemos también responsabilidades y tenemos derechos como consumidores. Todos consumimos en el país, pero deben de haber reglas claras para que todo sea justo, para que todos podamos acceder a todos esos productos y mejorar nuestra calidad de vida. A ustedes, televidentes, los invito a que continúen con Ani y con Catherine, que ya están listas con toda la información aquí en Hola Honduras. Yo soy Oscar, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.